Esta importante cultura se ubica en el extremo sur de Asia, específicamente en la península índica. Posee un clima cálido y una variada vegetación. Posee además un valle fértil gracias a los ríos Indo y Ganges. Estos ríos bajan de la cordillera del Himalaya, pero fue el trabajo comunitario que permitió el desarrollo agrícola construyendo sistemas de regadío, como represas y canales. Se distinguen cuatro etapas importantes que explicaremos a continuación. Son los primeros pobladores que se asentaron en este lugar hace 3000 años antes de nuestra era. Desarrollaron agricultura y ganadería, construyeron grandes centros urbanos como Mohenjo-Daro y Harappa, que actualmente se encuentran en Pakistán. Estas ciudades contaban con sistemas de irrigación, tenían grandes almacenes y recintos exclusivos para los sacerdotes, y una planificación urbana extraordinaria. Por ejemplo, las casas hechas de ladrillo contaban con su respectivo baño, que incluía conductos de agua y desagüe. Las puertas de las casas daban a callejuelas laterales, que luego conducían a las principales avenidas para evitar el riesgo de tráfico y accidentes. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, los drávidas fueron invadidos por los arios, provenientes del noroeste. Estas tribus conocían el carro de combate y armas de hierro. Con el tiempo formaron una serie de reinos. Los más pequeños estaban gobernados por reyesuelos llamados Rajá, y el gobernante de todo el estado se le denomina Marajá. Los arios instituyeron las castas, que eran clases sociales cerradas. Cada persona pertenecía a una determinada casta y no se le permitía mezclarse con miembros de castas distintas. Si lo hacían, los hijos de estos eran considerados parias, se les negaba todo derecho y eran repudiados por la sociedad. Los arios conocían la escritura y el idioma que hablaban fue el sánscrito, e instauraron los Vedas, que es un conjunto de poemas de carácter religioso y narraban a través de mitos o leyendas la historia de los arios. Se caracterizó porque en él empezó a organizarse el sistema de castas. Cuando los arios dominaban el valle del Ganges, un grupo de guerreros se separan, quienes poseían enormes y ricas tierras, además de tener muchísimos esclavos. Fue alrededor del año 1200 antes de nuestra era aproximadamente. Con el tiempo lograron conquistar todo un vasto territorio de la India. Ellos eran los brahmanes, que constituyeron una clase dirigente, siendo Brahma el dios más importante. Durante este periodo, la India no había logrado la unidad política. Estaba conformada por diversos reinos. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, el reino de Magadha se impone sobre las demás, logrando el control político de la región. La dinastía Shishumaga era la que detentaba el poder en ese reino. Por las contradicciones internas hacen que el régimen brahmánico entre en decadencia. A partir de ahí empieza un movimiento llamado el budismo, alrededor del siglo IV antes de nuestra era, ocasionando una disputa religiosa por el control de los fieles en la India. En el año 328 antes de nuestra era, Alejandro Magno conquistaba el noroeste de la India. Ahí estableció una amistad con Chandragupta Maurya, un caudillo militar que tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 antes de nuestra era en Babilonia, aprovechando el caos, tomó el control del reino Magadha en el año 321 antes de nuestra era. Estableció la dinastía Maurya, destronando a la dinastía Nanda, y fue el fundador del primer imperio en la India. El más grande representante de la dinastía Maurya fue Asoka, logrando la máxima extensión territorial. Con el tiempo, esta dinastía entra en decadencia y desaparece, alrededor del año 185 antes de nuestra era. Por ese tiempo, en el siglo II antes de nuestra era, se escribió el Código Manú, libro sagrado donde legitimaba y reglamentaba la esclavitud.
En el año 320 después de nuestra era, se produjo una nueva unificación en la India, con la llegada al poder de la dinastía Gupta. Aquí se instauró un intenso desarrollo cultural y una nueva expansión del budismo. En esta época se ideó el sistema numérico decimal, se redactó el Kama Sutra, el comercio con Europa y otras regiones de Asia se intensificó. El imperio Gupta cae en el año 540 después de nuestra era, por la invasión de una rama de los hunos llamados heftalitas. Con los años posteriores, la India volvió a convertirse en un mosaico de reinos, y no volverán a unificarse hasta la llegada del Islam. Lograron cultivar trigo, cebada y probablemente fueron los primeros en cosechar algodón. También se dedicaban a la crianza de camellos, cabras, búfalos y aves, en especial a la gallina. Con la llegada de los arios se domesticó al caballo. El comercio fue otra actividad que practicaron. Los pobladores de Harappa, por ejemplo, comercializaban con civilizaciones vecinas de la península y con pueblos lejanos cerca del Golfo Pérsico y Mesopotamia. Ante la llegada de los arios, existían comunidades agrícolas y ganaderas sujetas al control de grandes ciudades, autónomas entre sí, y estaban a cargo de reyes y sacerdotes, es decir, eran gobiernos teocráticos. Al establecerse los arios, se organizaron pequeños reinos independientes. Los reyes gobernaban y los brahmanes administraban justicia. Con el tiempo, estos tomarían el control político. Durante el periodo de los imperios, los gobernantes concentraban un poder absoluto y teocrático. Para controlar el territorio, desarrollaron un sistema administrativo dividiéndola en 4 provincias, que estaban a cargo de los gobernadores. Es importante destacar que el control político estuvo mezclado con la religión. Por ejemplo, el rey Asoka, quien al convertirse del hinduismo al budismo, renunció a la política de conquistas y más bien implantó la no violencia, una de las características de esta religión. La sociedad estaba dividida en 4 castas o varnas. Los brahmanes, formada por los sacerdotes que dirigían el culto, según su doctrina religiosa, provenían de la boca del dios Brahma. Los kshatriyas estaba integrada por la nobleza gobernante y guerrera. Su función era gobernar y defender el territorio. De acuerdo a esta religión, surgieron de los brazos de Brahma. Los vaishyas, compuesta por agricultores, comerciantes, artesanos, entre otros, su origen proviene de los muslos de Brahma. Los sudras, ellos no eran arios, la mayoría desciende de los drávidas, estaban condenados a la esclavitud. Esta casta procedía de los pies de Brahma. El brahmanismo admite la reencarnación, es decir, que el alma de la persona se encarna en otro después de morir. Puede ser humano o animal, según el karma del individuo, dentro de un ciclo interminable de muertes y reencarnaciones. El hinduismo enseña al hombre a ser humilde y no maltratar a ninguna criatura viviente. Por otro lado, justifica las castas. Asimismo, permite la adoración de imágenes e ídolos, prohíbe comer carne y considera a la vaca como animal sagrado. El budismo, fundada por Siddhartha Gautama, se manifiesta en contra de las castas y a favor del amor al prójimo y la igualdad entre hombres. Su doctrina aspiró a que las personas alcancen la felicidad, es decir, a un estado de paz eterna, al cual llamó nirvana. Buda, como así se le llamaba, menciona que para alcanzar la felicidad es preferible deshacerse de todo bien material y a todos los deseos. Destaca la colección de libros llamados Vedas, que contiene himnos rituales, oraciones, mitos y leyendas que nos hablan de los orígenes de los arios. Estos Vedas estaban divididos en Rig Veda, Atar Veda, Sama Veda y Yajur Veda. Otros textos destacados son el Mahabharata y el Ramayana. Conocedores en astronomía sabían que la Tierra era esférica y que gira sobre su propio eje. En cuanto a las matemáticas, establecieron la numeración decimal
y aplicaron el concepto del cero. Un sistema avanzado de filosofía de tendencia materialista fue la de los Vaisheshikas. Señalan que todo lo existente establece en las siguientes categorías: sustancia, calidad y acción, las mismas que poseen existencia real. Las otras categorías de generalidad, particularidad, inherencia e inexistencia son categorías lógicas, producto de la actividad intelectiva. Señala, además, que en la particularidad se refleja la diversidad real de las sustancias. Enuncian los Vaisheshikas la existencia de 9 sustancias: tierra, agua, luz, aire, éter, tiempo, espacio, alma e intelecto. Geografía. Lectura de mapas y planos. Maestra, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a estudiar un contenido muy interesante. El tema de hoy se llama lectura de mapas y planos. La intención es que al finalizar la sesión podamos interpretar el espacio geográfico a partir de los planos y los mapas. Se darán cuenta que es muy interesante y práctico en la vida diaria. Los materiales que vamos a utilizar para esta sesión son cuaderno y bolígrafo, libro de texto de geografía. Es importante que tengan a la mano su cuaderno de trabajo para que realicen los apuntes cuando lo consideren necesario. Coloquen la fecha y el tema de la sesión hasta arriba de la hoja de su cuaderno. ¿Listos? Para iniciar nuestra sesión, los queremos invitar a reflexionar. ¿Qué información nos proporciona un mapa o un plano? ¿Cómo podemos interpretar la información que contienen? Ya saben que las representaciones cartográficas son fundamentales para conocer y representar el espacio geográfico. Todas las representaciones que tenemos nos permiten conocer las características de una porción de la superficie terrestre. Por ejemplo, la forma, los rasgos y la extensión. Por eso, saber interpretar mapas y planos es fundamental para cualquier persona, pues es una habilidad útil para entender el mundo que nos rodea, ¿cierto? Exacto. Un mapa es muy valioso porque en él se resumen los componentes del espacio geográfico, los naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, así como sus características, localización, distribución, diversidad y dinamismo. En la pantalla estamos viendo un mapa. ¿Identifican los componentes y las características del espacio geográfico? La lectura e interpretación de mapas consiste en identificar formas, colores, símbolos y texturas. Otro aspecto que hay que destacar es la proporcionalidad. Esto quiere decir que los mapas deben respetar las distancias entre los elementos de la realidad y lo representado en el mapa, así como la saturación de elementos a representar. Ya veo. Como decía mi abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta.
y todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Así es. En este caso, todo cabe en un mapa sabiéndolo representar. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de explicar. El siguiente mapa es de las principales actividades económicas de México. Es importante que cuando elaboren o trabajen con un mapa, este cuente con los elementos básicos que les permitan trabajar de manera óptima. Dichos elementos son título, simbología, escala, coordenadas geográficas, rosa de los vientos y fuente. Asimismo, el mapa debe contener la fecha en que se obtuvo la información que se presenta. Como se observa, un mapa puede incluir diversas variables. Por ejemplo, se puede hacer un mapa de las actividades económicas de una región, estado o país. En este caso, el estado de Zacatecas, y estas se pueden representar con gamas de símbolos y colores, según corresponda a su intensidad o concentración. Como pueden imaginarse, es posible representar una gran cantidad de información en un mapa. Veamos. Los planos urbanos son la representación gráfica del trazado de las calles, la distribución de las manzanas, los edificios y de los servicios de infraestructura de una ciudad. Para la localización, utilizan un sistema de coordenadas cartesianas alfanuméricas. Por su parte, el plano arquitectónico lo elaboran los arquitectos e ingenieros de las construcciones y muestran, desde distintos ángulos, los detalles de una obra o construcción. Ejemplos de planos urbanos son los planos de barrio o colonia y los planos turísticos. Dentro de ellos destacan los puntos de interés para los visitantes, como hoteles, restaurantes, museos y terminales de transporte. Además, hay 3 características que distinguen a este tipo de planos. Utilizan las escalas desde 1 a 5000 hasta 1 a 15000. Son útiles para orientarnos en las ciudades y utilizan coordenadas tabulares, es decir, como en un tablero de ajedrez, en orden alfabético en horizontal, de este a oeste, y en orden numérico en vertical, de norte a sur, como se aprecia en la imagen. De igual forma, los planos emplean simbología de áreas para representar manzanas, parques y áreas verdes, simbología de líneas para representar calles y avenidas, y simbología de puntos para representar sitios de interés, como hospitales, escuelas, iglesias y museos, entre otros, como los siguientes. No es tan complicado como creen. Miren los símbolos y anoten en su cuaderno. ¿A qué piensan que se refiere cada uno de ellos? Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video y regresando comentaremos más sobre el tema. ¡Adelante! Hoy quiero compartirles los preparativos para un próximo viaje. ¿Qué les parecería conocer Chiapas? Conseguí este mapa para ver los lugares de interés y otros datos. Pero ya no recuerdo qué significan los elementos del mapa. Así no podré identificar con exactitud la información. Mejor le pido ayuda a Tlali. Hola, Edmundo. Hola, Tlali. Necesito tu ayuda para no perderme lo mejor de Chiapas. No recuerdo con exactitud cómo interpretar los elementos de los mapas. No te preocupes, con esto te acordarás. Un
mapa no solo se lee, también se interpreta. Por eso contiene elementos que ayudan a las personas a analizarlo de manera correcta. El título, por ejemplo, indica el lugar y el tema representados, es decir, la información que contiene sobre dicho lugar. La proyección con que fue realizado el mapa se refiere al recurso matemático con que se redujo la deformación de la Tierra al representarla en él. Puede ser cilíndrica, cónica o azimutal. Generalmente, las proyecciones llevan el nombre de su creador. En este caso, se trata de una proyección cilíndrica llamada proyección Robinson. La escala, por su parte, indica cuánto se redujo la superficie real en el mapa, lo que permite calcular en él la distancia entre dos puntos. Los puntos cardinales se señalan mediante la rosa de los vientos y el norte con la meridiana. Ambas dan la orientación. Las coordenadas geográficas son la retícula de paralelos y meridianos. Ayudan a ubicar cualquier lugar dentro del mapa al señalar su latitud y longitud. La leyenda o simbología muestra el significado de los símbolos, figuras o colores usados en el mapa. Permite entender la información que se representa en él. Hay 3 tipos de símbolos en los mapas: lineales, puntuales y areales. Los lineales indican vías de comunicación, límites entre territorios o líneas que unen puntos de igual valor. Por ejemplo, temperatura, precipitación o altitud. Los puntuales generalmente son figuras geométricas que localizan con exactitud lugares o elementos geográficos como ciudades o montañas. Y los areales o de extensión usan colores o texturas para señalar la distribución o extensión de algún proceso en el espacio geográfico. Por ejemplo, la superficie de cada país, los cuerpos de agua o los campos de cultivo. Y por último, la fuente señala la institución o dependencia de la cual se obtuvo la información para elaborar el mapa o el autor que lo realizó. Ahora sí, ya recordé todos los elementos de los mapas. Déjame interpretarlos en el mío. El título me dice que el lugar representado es Chiapas. En cuanto al tema, que se trata de una carta geográfica, es decir, de un mapa general. La orientación está indicada por la rosa de los vientos. Y aquí veo las coordenadas geográficas: la escala, la proyección y la fuente, que en este caso tiene más de una. La simbología muestra rasgos naturales, culturales, turísticos y de comunicación, con símbolos lineales como las carreteras, puntuales como aeropuertos y areales como lagos y lagunas. ¿Qué te parece, Tlali? Que tienes un mapa con los elementos necesarios para que prepares un viaje inolvidable a Chiapas. Ahora sabemos que el plano y el mapa constituyen herramientas muy valiosas para conocer mejor el territorio que habitamos, saber con qué contamos y cuál es la distribución de los recursos que hay en él. Los planos y mapas nos permiten conocer lo que hay en el entorno para planear mejoras a mediano y largo plazo. Particularmente, los mapas favorecen reconocer la diversidad de componentes del espacio geográfico e identificar las diferencias y relaciones entre cada uno de ellos. Además, nos permiten obtener evidencia de las transformaciones y de nuestra historia y planear las acciones a futuro. Recuerden que los contenidos desarrollados a lo largo de las sesiones los pueden enriquecer con la información de su libro de texto, así como consultando otras fuentes en Internet y libros.